Excelente. Entonces, Ahora, perdón, sí. ¿hay como algunos términos, Caterina, o algo específico que hay que como tener alguna precaución? Porque también están las redes sociales personales, ¿verdad? Y ¿verdad? Que ya son como más de nuestra vida cotidiana, pero estamos enfocadas en estas para potenciarlo. Pero hay algunos términos que son importantes de conocer. Sí, claro. Hay algunos términos que se utilizan, digamos, para las personas que trabajamos en redes sociales, pero es importante que ustedes conozcan porque tal vez es algo que no hayan escuchado antes. Pues ya saben, lo primero es que tienen que escoger una página de empresa. En Instagram se llama de creador o comercial, pero viene a ser lo mismo, entonces ya ustedes entienden. Después, cada publicación tiene un copy. El copy es el texto que acompaña la publicación y la imagen que acompaña la publicación se llama arte. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, como para que no, después no les hablen, ustedes dicen qué significa eso, ¿verdad? Entonces, la imagen se llama arte, el texto que acompaña la imagen se llama copy. Y también, ahora les mencionaba que si eligen este tipo de página, le pueden poner dinero. Ponerle dinero a una página de red social se llama pauta. ¿Ok? Entonces, si ustedes les dicen, hay que ponerle pauta a esa publicación, significa que hay que ponerle dinero. Y pues, para que sepan de una vez, hay que poner dinero, ¿verdad? No necesariamente mucho. Si ustedes ven una comparación entre cuánto les costaría poner una imagen en un periódico a lo que pueden invertir en redes sociales, la diferencia es así. Caterina, y una pregunta, porque esto que estás diciendo es súper importante. ¿Te acordás hace mucho tiempo? Pues que uno utilizaba tarjetas de presentación y no crea, pero se gastaba mucho. Yo sé que ha sido difícil para las imprentas, ¿verdad? Que ese es otro tema, pero bueno, las tarjetas de presentación, que afiches y esto, pues también estamos ahorrando ahí en esto, ¿verdad? Que son como los flyers o los afiches o todo esto que puede llegar de forma masiva. Entonces hay un ahorro también ahí importante. Pues sí, yo te diría, Melissa, que yo mantendría las dos. O sea, para mí es importante darle al cliente lo que quiere como lo quiere, por decirte algo, ¿verdad? Porque para mí las tarjetas de presentación siguen siendo importantes. Hay tarjetas de presentación virtuales también, lo puedes enviar por WhatsApp. Lo que sí siento, el ahorro es que obviamente no va a ser la misma cantidad que se utilizaba antes, porque ahora compartimos lo virtual con lo impreso. Pero para mí sigue siendo importante que a nivel físico también podamos presentar algo, digamos, del mismo nivel que estamos tratando de presentar al nivel virtual, ¿ves? Entonces, tarjeta de presentación para las empresas, ahora está muy de moda tener como un portafolio de servicios, ¿verdad? Que se puede pasar tanto en físico como por WhatsApp, ¿verdad? Como un catálogo, un PDF, se sube a una página, ¿verdad? Entonces, mi invitación es a que utilicen los recursos posibles, ¿verdad? WhatsApp es un súper recurso también para las empresas y para los emprendedores, para tener un control, para ahora que suben estados, o sea, ahora ustedes ven que la soda sube estados, de cuál promoción hay el viernes en la soda, las empresas suben estados y a la gente le gusta mucho. No sé si a ustedes les pasa que están pendientes como que las tiendas de ropa, que cuál es la nueva colección, ¿verdad? Entonces, en realidad yo diría, utilicemos un poquito de todo. Ahora, lo que sí les diría, intentar abarcar todo, ¿verdad? Porque está Facebook, Instagram, TikTok, está YouTube, está sitio web, ¿verdad? Entonces, si intentamos abarcar todo y se nos hace difícil, entonces dejamos de tener calidad. Entonces, si sus posibilidades están en solo enfocarse tal vez en una o dos redes sociales, yo le diría, mejor enfóquese en esas para hacerlo bien con calidad. Porque el tema de redes sociales es que hay demasiadas personas, demasiadas empresas, entonces si no somos constantes, pues nos perdemos. Ok. Ahora, han mencionado algo muy importante, que le vamos a dedicar en realidad todo un live, ¿verdad? Vamos a irnos metiendo como en esta otra parte. ¿Nos podría ya como para ir cerrando la sesión describir qué es la marca personal al final de cuentas? Porque yo creo que eso es súper importante
Y hay muchas personas que, igual que por la pandemia, pues se vieron en necesidad de poder hacer un emprendimiento o complementar su trabajo. Bueno, es un ingreso adicional. ¿Qué es la marca personal a fin de cuentas? Porque tal vez lo estamos mencionando, pero quizás, ¿verdad? Podríamos aclararlo un poquito más. Ok, yo primero quería conversarles sobre marca personal, porque en realidad la marca personal después nos lleva a redes sociales, pero la marca personal es algo que trabajamos nosotros personalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros es una persona, como les decía ahora, que tiene personalidad y propósito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Diferenciarnos de los demás. Y se los digo como a nivel macro, porque cuando les digo diferenciarnos pueden ser para que nos elijan para un trabajo o para que nos elijan para comprarnos el curso o para que nos elijan, no sé, como el mejor, voy a decir algo, arquitecto para ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vende? Nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Generar confianza. Entonces, que lo que expresamos a nivel virtual sea lo mismo que expresamos a nivel presencial. Decía una chica que se llama Laura de una agencia de publicidad acá en Costa Rica, que ahora es más probable que nos conozcan primero por la virtualidad que por la presencialidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nos van a conocer primero de forma virtual, entonces tenemos que hacer nuestra marca personal donde se vea cuál es nuestra personalidad y cuál es nuestra huella. ¿Okay? Entonces, conectemos marca personal a la huella. Tenemos que descubrir qué nos diferencia, qué nos hace diferentes y qué nos hace auténticos.